Bienvenidos sean todos a este nuevo domingo donde estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hoy estamos en el inicio de una nueva serie. Vamos a ver si se aprendieron el nombre. ¿Cómo se llama el nombre de nuestra serie? Mood. Mood. No sé cómo se pronuncia, yo le digo Mood. Pero el que sabe inglés acá seguramente ya acá me está corrigiendo. Pero el punto es que mood es un término ya incorporado en nuestro lenguaje para definir nuestros estados de ánimo. Es decir, cómo nos sentimos en determinados momentos de nuestra vida. Y a propósito del alto índice de salud mental, creo que no hay peor momento como el de ahora, porque las estadísticas hablan de una salud mental deteriorada. Esta serie, una serie de 4 domingos, a partir de hoy, se va a enfocar un poco en eso, en cómo nosotros podemos avanzar y cómo desde nosotros podemos honrar a las personas, pero también honrar a Dios. Y quiero comenzar con una historia, no es una historia personal, pero creo que va a conectar mucho con el sentido que tiene este mensaje. Es la historia de Carlos. Carlos es un hombre, un tipo común, pero con grandes habilidades de relacionarse. Es un hombre que en su trabajo hablan bien de él, pero no solo en su trabajo, también en su casa hablan bien de él. Y creo que una de las cosas más difíciles es que hablen bien de nosotros en nuestras casas, en nuestros propios hogares. Y en el caso de Carlos, esto ocurría, no solamente en el trabajo, no solamente sus amigos, sus relaciones en el trabajo, sino también dentro de su casa. Y Carlos era admirado por muchas personas. Yo cuando leía esta historia, o sea, esta historia se parece mucho a lo que vamos a hablar, me reía un poco porque usualmente las personas tienen una buena percepción de mí. Y seguramente esto que voy a decir, las esposas van a pensar lo mismo que piensa la mía. Pero usualmente las personas tienen un buen concepto de mí. Normalmente es como que qué agradable es Ludovic, qué lindo es Ludovic, que mira, qué amable. Pero mi esposa, como todas ustedes, a ver, ¿qué es lo que dicen? Sí, pero vivan con él. Bueno, esto creo que no ocurría en el caso de Carlos, es lo que creo. Pero el punto es que Carlos era un extraordinario hombre y tenía un amigo que lo admiraba mucho y le pidió que fuese su mentor. Pero un día antes de esta cita que ellos planeaban mensualmente, este amigo se dedicó a la tarea de preguntarles a algunas personas que Carlos lideraba que cómo era sí, la relación de Carlos con sus liderados. Y la respuesta fue la siguiente: encontró que todas esas personas hablaron de muy buena manera de Carlos. Pero no solo porque influía en ellos en el tema de trabajo, no solo porque los empoderaba y creía en ellos, sino también porque en el ámbito personal sumaba mucho a la vida de todas esas personas que podían estar alrededor de Carlos. Y este amigo se sintió a la vez tan complacido de escuchar estas respuestas, pero a su vez también se sintió tan mal porque decía, oye, ¿cómo yo puedo alcanzar la estatura de Carlos, a esta persona que yo admiraba tanto? ¿Cómo es posible que tantas personas puedan hablar bien de él? Y le hace la siguiente pregunta a Carlos: ¿acaso tú eres más listo que el resto de nosotros? No sé si ustedes han pensado o tienen una persona que todo el mundo hable bien de él, y esta es una muy buena pregunta. ¿Acaso tú eres más listo que el resto de nosotros? Carlos le dijo, no soy más listo que el resto de ustedes, no ha sido un libro que me ha transformado, o no ha sido una conferencia en la que he ido que me ha llevado a vivir como vivo, no es esto. Pero sí te quiero hablar de esto siguiente. Y le dice a su amigo, ¿alguna vez te he contado de mis 360? Y este amigo, bien perdido en todo esto que le estaba hablando Carlos, oye, ¿qué rayos es esto de 360? Le dice. Bueno, 360 es una herramienta que se enfoca en las personas, pero que comúnmente se usa en el ámbito organizacional. Y es una herramienta que, como se enfoca en las personas, responde la siguiente pregunta: ¿cómo es trabajar con? En este caso, ¿cómo es trabajar con Carlos? Y Carlos le cuenta a este amigo que un tiempo después que él decidió someterse a esta herramienta,
El gerente de recursos humanos de su empresa le entrega un informe y este informe tenía diversas respuestas. Cuando él comienza a leer ese informe, se sintió súper mal, se sintió herido, se sintió poco valorado, porque sí, aunque consiguió algunas respuestas positivas, las respuestas que más consiguió no fueron tan agradables y no fueron tan afirmativas para él. El punto es que esta historia termina diciéndole, el gerente de recursos humanos le dice: Carlos, tú tienes dos alternativas. La primera alternativa es tomar esto para mal, pensar que la gente habla mal de ti y quedarte como estás, y que esto a la larga sea una maldición para ti, porque como te sentiste tan mal, si lo vas a ver desde allí, probablemente hasta allí te vas a quedar. Pero si tienes la habilidad y te elevas y ves estas respuestas que te dieron la gente que tú liderizas y la gente que está por encima de ti, la ves como algo positivo, como una bendición, vas a tener la oportunidad de avanzar y vas a tener la oportunidad de crecer y honrar a las personas que lideras, pero honrar también a las personas que están por encima de ti. Y termina diciendo: y yo decidí escuchar lo que las personas entonces tienen que decir de mí. Algo bien difícil. Creo que no todo el mundo tiene la capacidad para recibir respuestas y verla desde este lado positivo. El punto es que tú y yo, así como Carlos, llevamos un clima a nuestras relaciones. Carlos llevaba un clima a esas relaciones, particularmente hablando en el tema laboral, en el tema de trabajo. Un clima que probablemente él no se daba cuenta, pero que lo llevaba. Y aquí yo saco un primer principio. Hablando precisamente del clima, este primer principio que les tengo es: el clima dicta el pronóstico. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, no hay que ser muy inteligente, no hay que tener posgrados, maestrías, para saber si un matrimonio tiene un clima donde comúnmente se dirige con ira. Y yo les hago la pregunta: ¿dónde creen ustedes que puede ir a ese matrimonio? No hay que ser muy inteligente. El punto es que el clima dicta el pronóstico. El clima que yo llevo a mis relaciones dicta el pronóstico. Y este es en el caso de Carlos en su trabajo. Pero ahora yo voy contigo. ¿Qué tal el clima que tú estás llevando a tu matrimonio? ¿Qué pasa cuando tú abres la puerta de tu habitación? ¿Cuál es el clima que generas? Porque si estás casado, entonces este mensaje es para ti. Pero voy con los que son padres. ¿Cuál es el clima que estás generando en esas conversaciones o en esa relación que tienes con tu hijo adolescente, o con tu hijo joven, o con tu hijo niño? ¿Acaso estás siendo consciente del clima que estás llevando y que estás generando en esa otra persona? El punto es que no somos conscientes del clima que llevamos. Y quiero hacer un ejercicio aquí rápidamente. A ver, saquen sus teléfonos, aprovechando que algunos los tienen allá afuera. Vamos, terminen de sacar sus teléfonos. Yo quiero que entren a su directorio y ubiquen tres personas que para cada uno de ustedes sea importante. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu suegra, puede ser tu jefe. Y le hagas la siguiente pregunta: ¿qué se siente estar al otro lado de mí? Vamos a ver cuál es la respuesta. No, no es cierto, no lo hagan. No tenemos el tiempo acá para hacerlo. Pero yo sé que la mayoría no iba a tener la valentía para llevar a cabo esto. Porque nos imaginamos algunas respuestas y no queremos escuchar esas respuestas. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil preguntarle a mi esposa qué se siente ser tu esposo. Porque a veces las esposas dan duro. Bueno, nosotros también a veces. Pero no es fácil tampoco preguntarle a mi mamá, ¿qué se siente ser tu hijo? ¿Te estoy honrando? ¿No te estoy honrando? No es sencillo. Y menos cuando sabemos que no hay una buena relación entre las partes. El punto es que aunque tú no te atrevas a hacer esa pregunta, no significa que la información no esté allí. En otras palabras, no significa que tú no generes un clima en cada una de esas relaciones que tú tienes, bien sea en el trabajo, bien sea en tu hogar, bien sea incluso en la iglesia. Porque dentro de la iglesia también tenemos
un clima con nuestros hermanos en la fe. Y esto es importante en cada una de nuestras relaciones, pero en este momento, en este punto, yo quiero hablarte de las relaciones de trabajo. ¿Por qué? Porque creo que es un punto donde todos tenemos en común, creo que es un punto donde convergemos todos y quiero hablarlo desde allí. En este tiempo las organizaciones se han dado cuenta de lo importante que es este tema, es decir, el clima que yo como trabajador puedo llevar a las relaciones, puedo llevar al trabajo. Y Daniel Goleman, seguro muchos de ustedes conocen a este autor, él escribió un libro, él es un psicólogo estadounidense y escribió un libro llamado Inteligencia Emocional. No sé si alguien acá le dio ese libro, creo que es un muy buen libro, lo leí hace mucho tiempo cuando hice una maestría en gerencia, pero la Universidad de Stanford también, y la facultad específicamente de negocios, hizo un estudio basado en todo este tema de la inteligencia emocional y de cómo el clima que nosotros llevamos afecta a nuestras relaciones. Y fíjense lo que arrojó en pocas palabras este estudio. Dice, el único asesino y limitador de carreras es la incapacidad de saber qué clima estoy llevando a mis relaciones. Y lo vuelvo a leer porque creo que es muy importante. El único asesino y limitador de carreras es la incapacidad de saber qué clima estoy llevando a mis relaciones. En otras palabras, tú puedes ser alguien con algunas habilidades extraordinarias en tu trabajo. Puedes ser ese proyectista que en una hoja de cálculo mide tendencias, pero si no tienes la capacidad de saber cuál es el clima que tú estás llevando, si tú no tienes la capacidad de autoliderarte en el tema de emociones, eso va a ser una gran tapa en tu vida. Y si tú eres un gran comunicador que tiene la capacidad de mover personas, de mover masas, pero no tienes la capacidad de autoliderarte, de saber qué clima estás llevando, vas a tener una tapa. Esto lo dicen estos estudios, lo dice la Universidad de Stanford, específicamente la Facultad de Negocios. Y aquí yo desprendo otro principio. El mayor activo que tenemos son nuestras relaciones. Repita conmigo. El mayor activo que tenemos son nuestras relaciones. Y una vez escuchaba de una persona que admiro muchísimo que las relaciones lo son todos. Lo demás son accesorios y que la vida, nuestra vida, se trata de relaciones. Si no, piense un poquito usted cómo ha llegado a donde está, a algunos sitios. Sí, está la bendición de Dios, no lo quito. Pero también están esas conexiones que el mismo Dios permite para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a crecer. Y la vida se trata de relaciones, pero las relaciones se tratan de buenas conversaciones. Pero ¿cómo yo desarrollo o tengo una buena conversación con una persona si no soy consciente del clima que yo estoy generando en esa relación? Llámese relación de pareja, llámese relación jefe-trabajador, llámese relación con algún amigo, relación con mi hijo. ¿Cómo puedo yo tener una buena conversación si realmente ni entiendo lo que me pasa internamente? Y este es un gran punto a desarrollar hoy. Y conectando esto con lo que dice Jesús, porque estamos en una iglesia, obvio, estamos en una iglesia y Jesús tiene algo que decir en base a esto también. Pero nos encanta conectar también con lo que dice la ciencia, porque creo que la ciencia viene a confirmar lo que Dios dice. Porque la ciencia, siempre he pensado que la fe no es un suicidio del intelecto. Nunca he pensado eso y no me gusta pensar eso. Lo que sí pienso es que la ciencia confirma la vida de fe que tú y yo tenemos. Creo firmemente en eso. Y Jesús, en el libro de Marcos, dice lo siguiente, específicamente en Marcos 12, dice, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Le pregunta. Y Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando vemos el sentido que le da Jesús al mandamiento más importante, el primer mandamiento es, ámame a mí. Y eso tiene que ver con la persona de Jesús. Es una relación. Yo no amo si no puedo tener una relación. Pero el segundo tiene que ver con las personas. Mira el que tiene a su lado. Tiene que ver con esa persona que usted tiene a su lado. Ama a Dios y ama a las personas. Y este tema
Es muy importante por eso. Porque si tú y yo, escúchame bien, queremos honrar a Dios, necesitamos entonces entender cuál es el clima que yo estoy llevando incluso hasta en mi relación con Dios. Pero si yo quiero honrar a las personas, porque también es un mandamiento, y parece básico y sencillo, pero cuando vamos a la práctica, oye, no es tan fácil. ¿Cómo es esto de honrar a las personas? ¿Cómo es esto de honrar a Dios? No es tan fácil. A veces pensamos que la profundidad en la fe es esa fe que sabe y mira y me sé la Biblia. Creo que eso es parte de lo que es vivir una vida de fe. Pero una vida de fe es aquella que ama profundamente. Una vida de fe es aquella que está por el otro. Pero si no soy consciente de algunas situaciones internas en mí, va a ser muy difícil entonces que yo ponga este mandamiento en práctica. Y hoy vas a ser desafiado a algo. Vas a ser desafiado. Y quiero leer esto. Dice, hoy serás desafiado en algo que va a requerir de ti mucha valentía, humildad y vulnerabilidad. Vas a ser desafiado y va a requerir esto. Valentía, ¿por qué? Porque al salir de este servicio yo te voy a dejar un reto. Y vas a ser desafiado, pero ese desafío necesita una gran valentía en ti y lo vas a entender más adelante. Pero vas a necesitar humildad también. ¿Por qué? Porque las respuestas que vas a recibir luego de este reto quizás no te vayan a agradar mucho. Y en muchos del caso de cada uno de ustedes probablemente vayan a entrar en negación. Y vas a necesitar vulnerabilidad para reconocer eso. Porque la vulnerabilidad no se trata nada más de decirlo. La vulnerabilidad se enfoca en mí, oye, sí, reconozco. Entonces vas a necesitar, valentía, humildad y vulnerabilidad. Porque hasta que el clima no cambie, el pronóstico va a permanecer igual. En otras palabras, hasta que tú no cambies, hasta que tú no te hagas consciente del clima que llevas a tus relaciones, el pronóstico va a ser igual. Tú vas a salir de aquí haciéndonos el reto. Si no lo haces, vas a permanecer igual. Vas a venir el siguiente domingo, te vas a sentar en el mismo sitio sin crecer y sin avanzar. Y lo vas a entender más adelante. Y cuando veo mi vida, cuando veo mi historia, tiene mucho sentido esto de lo cual hoy comenzamos a hablar. Hace un año atrás, y abro esta área en mi vida porque pienso que la iglesia puede recibir algo bueno de Dios. Y porque pienso que Dios nos puede llevar a otro nivel. Por eso abro mi vida hoy acá. No es sencillo, pero quiero hacerlo. Hace un año atrás, y muchas personas lo saben, yo comencé a desarrollar un proceso de ansiedad. Pero no es una ansiedad esa palabra que está de moda, hoy tengo ansiedad, no. Es un proceso de ansiedad. El que ha vivido este proceso probablemente me pueda entender un poco. Recuerdo que por 6 meses tuve que parar muchas actividades ministeriales, entre esas comunicar, porque hablando con mi pastor le decía, no, mira, no puedo, me voy a tomar un tiempo. Y él estuvo de acuerdo. Pero no solamente en temas de ministerio, hablando ya el tema iglesia, sino también en el trabajo. Tuve que hacer algunos altos porque me hice consciente, comencé a mirarme y dije, yo necesito trabajar mi vida. Si yo quiero honrar el llamado que Dios me ha hecho, yo necesito entonces hacerme consciente de lo que está pasando en mi interior, porque eso está generando un clima en mis relaciones. Y probablemente tú hoy no lo veas, pero tú llevas un clima a cada una de tus relaciones. Y cuando piensas en tus relaciones, yo no sé qué tan bien o qué tan mal puedan estar tus relaciones hoy. El punto es que esto que estamos comenzando a desarrollar, créeme, va a ser vital. Y el reto que yo te voy a dejar hoy va a ser vital para comenzar el proceso de transformación que necesitas en tu vida. Y les decía, comencé un proceso de ansiedad y cuando voy a mi historia, vengo de una familia que considero funcional. Creo que el valor amor estuvo y está dentro de mi familia, pero como toda familia, hay situaciones que no vemos, en este caso hablando del tema papá. Recuerdo que crecí con un morocho y mi mamá fue esa mamá que desde el amor
ella controlaba. Hoy entiendo desde el adulto y puedo comprender el por qué lo hacía. Pero el punto es que eso no es fácil reconocer, ¿sabes? Porque probablemente la cultura te dice, mira, no, la mamá ni con el pétalo de una rosa. Y es cierto, pero el punto es que nuestras madres son humanas y cometen errores. Pero cuando nos negamos a esa verdad, es difícil crecer. Porque mamá hace un gran efecto en nuestras vidas y muchos de nuestros temas emocionales vienen de allí. ¿Y qué ocurrió conmigo al crecer? Porque, oye, tú me dirás, bueno, entonces si tengo una mamá con estas características, entonces voy a crecer inseguro. Porque esa fue una de las cosas que desarrollé. Fui por un tiempo un hombre muy inseguro en muchas áreas de mi vida. Pero no todo el mundo responde. Cuando yo tenía esta conversación con mi mamá, porque me tocó sostener esta relación con mi mamá, esta conversación, y ella me preguntaba, o sea que todas las personas que tienen una mamá de este tipo desarrollan lo que tú desarrollaste. Yo desarrollé, yo no sé si les ha pasado, pero como ese vacío existencial, aún teniendo tantas cosas que hacer, aún teniendo tanto propósito, Dios dándome una fe y poder caminar en su palabra y en lo que Él quiere de mí, en momentos y en etapas de mi vida, desarrollaba o sentía como ese vacío de propósito, ese vacío existencial. Y cuando comienzo a trabajar mi vida, me doy cuenta que viene de esto. Y mi mamá me hacía la pregunta, o sea que todos los que tienen una mamá con estas características van a tener este tipo de características que tú tienes. No, fue una manera de yo responder. Mi hermano Morocho respondió de otra manera. Quizás mi hermano Morocho desafiaba y él desarrolló otras cosas. El punto es que es dependiendo de cómo tú entonces reacciones a este tipo de crianza, vas a desarrollar unas cosas. En este caso, en cuanto al tema de relación con mamá, pude desarrollar inseguridad y pude desarrollar como ese vacío de propósito y de seguridad. Pero cuando voy al crecimiento con mi hermano Morocho, yo sentí que me robaron muchas cosas. Yo sentí que me robaron, el sentirme cómodo como yo era. Yo sentí que me robaron el poder mostrarme como yo era, porque hubo una gran comparación sin quererlo entre mi hermano y mi persona, y yo sentí que salí perdiendo. Desarrollé también, como nunca fui visto, o así me sentí yo, porque creo que es una formación muy fuerte, así me sentí yo durante mi crecimiento. Sentía que no me veían, que yo era el feo, el que no era deportista, y yo he contado esto varias veces. Me sentí como que, mira, yo valgo poco. Y después comencé a desarrollar ese tema de, ok, yo necesito aprobación, esa aprobación. Oye, como que tú no te sacias de que te aprueben en las cosas, de que te digan lo hiciste bien. Cuando comienzo a trabajar mi vida me doy cuenta que viene de allí. Pero recuerdo que también sufrí de miedos nocturnos, ese miedo que probablemente muchos de ustedes lo tuvieron. Y hoy lo cuento desde acá y parece algo quizás, algo con poca importancia, pero no lo es. Yo recuerdo que todas las noches yo lloraba siendo un niño de 7, 8 años porque tenía miedo, tenía terror nocturno. Y mis padres con pocas herramientas, hoy yo miro desde el adulto y entiendo, no tenían herramientas. Recuerdo que lo que me podían decir era desde el otro cuarto, hijo, tranquilo, duérmase, no va a pasar nada. Si precisamente no podía dormir y si precisamente no tenía miedo, lo que yo esperaba era que me abrazaran y que me dijeran, hijo, tranquilo, aquí estoy yo. Pero no tenían las herramientas, no lo veían. Y tú y yo venimos de muchas historias parecidas. El punto es que cada una de estas cosas comienzan a hacer un carácter en cada uno de nosotros y desde allí comenzamos a vivir la vida. Y cuando vemos que pasa el tiempo, vemos tantas relaciones rotas, vemos que no podemos entonces sostener una relación, bien sea de noviazgo, matrimonial. Veo que mis relaciones entonces no quieren estar cerca de mí, porque vaya, nadie quiere estar con alguien que quiere ser visto constantemente. Nadie quiere estar con alguien que no tome decisiones porque es inseguro. Y esto lleva un clima a nuestras relaciones. ¿Ves que no es tan simple como parecía al inicio? Y esto tiene una profundidad.
Esto tiene que ser trabajado por cada uno de nosotros, porque si no vamos a permanecer en el sitio donde estamos. Y así como Dios me llamó, Dios también te ha llamado a ti, en esta iglesia, en tu casa, en tu trabajo, a hacer lo que Él te mandó a hacer. Pero si nos quedamos en el mismo sitio, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y cuando conecto mi historia a la historia de Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, y luego de salir del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, y Caín logró ser muy bueno en esto de sembrar, pero Abel se desarrolló y terminó siendo un pastor de ovejas. Y yo quiero leerles este versículo porque va a introducir algo muy importante que vamos a comenzar a ver. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear. Recuerdan que les dije que Abel se había formado como pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Es decir, le gustaba la tierra, las hortalizas. Al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Llegó un momento donde Caín le fue a llevar una ofrenda a Dios. Y continúa diciendo, Abel también presentó una ofrenda, la mejor, y allí resalto la mejor, de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y aquí cuando yo leía, y probablemente esta misma pregunta la tengas tú hoy, oye, pero ¿qué pasó en esta historia? Que bueno, que los dos fueron aparentemente, amablemente a entregarle algo a Dios, pero Dios aceptó la de Abel y no aceptó la de Caín. Pareciese que hubiese favoritismo, ¿no? Pero el punto es cuando continúa diciendo, en el siguiente versículo dice, Abel también presentó una ofrenda, la mejor de las primeras crías. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero aceptó a Caín y ni a su ofrenda, no la aceptó. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Hice énfasis y lo resalté amarillo porque aquí está la respuesta de esto. Abel tenía a Dios entronado en su corazón y dio lo primero. Y sí, Caín también entregó algo, pero no fue lo primero. No fue ni lo primero ni lo mejor. Probablemente, y yo concluyo al leer la historia, que Caín agarró algunas de sus frutas y hortalizas y se las llevó como ofrenda a Dios. Mientras que Abel, porque amaba a Dios, porque entendía que Dios era lo primero en su vida, entonces dio lo primero y lo mejor. Y Dios, en este juego de comenzar a mostrarle a Caín lo que había en su corazón, le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué estás tan enojado?, le dice Dios. Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y aquí Dios es como que comienza a mostrarle a Caín sus emociones. Y continúa diciendo, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En otras palabras, Caín, ¿por qué te estás dejando llevar por tu ira? ¿Por qué estás tan molesto? Y Dios comienza a mostrarle los estados dominantes que guiaban la vida de Caín. Y hoy yo te hago acá una pregunta que creo puede abrir ese libro en tu vida. ¿Cuáles son tus estados de ánimos dominantes? Caín tenía uno y era la ira, estaba molesto. Estaba molesto porque Dios no había recibido lo que él le había llevado. Y él lo manifestó con ira. Ahora, cuando tú piensas en tus relaciones, ¿cuál es el estado dominante que tú llevas a tus relaciones primarias, tus relaciones de trabajo? ¿Cuál es ese clima que estás llevando a tus relaciones? Y aquí desprendo esto. Los estados de ánimo se combinan para formar el clima de nuestras relaciones. Yo quiero que lo repitas conmigo. Los estados de ánimo se combinan, para formar el clima de nuestras relaciones.
y conecto otra vez este principio con mi historia. Si no me hubiese permitido abrir mi corazón y entender, oye, ¿por qué este descontrol emocional? Porque siento que quiero llamar a mi mamá y la llamo, pero a los 30 segundos ya, o sea, como que no quiero conversar. Cuando quería conversar con ella, pero había un trasfondo. Porque si quiero visitar a mi mamá y voy a visitarla, porque al poco tiempo entonces ya no quiero estar? Y sabes, no es fácil, no es fácil. Hoy está mi mamá acá. Yo tuve que tener una conversación, y gracias a Dios porque mi mamá tiene a Dios y logró entender todo esto, pero estos no son temas fáciles. Pero porque no sean fáciles no significa entonces que la información no esté allí. Hay una información que necesitamos descifrar y que necesitamos leer. Sé consciente de tus emociones y no te conviertas en tus emociones. Caín se convirtió en sus emociones. Caín se dejó llevar por su clima dominante, en este caso que era la ira, y fíjate cómo termina la historia. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel?, le pregunta a Dios. Y Caín muy descaradamente le responde, no lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo mató y Dios le pregunta y tiene el descaro de decirle, no lo sé. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Fíjate, quizás tú y yo no vamos a llegar a matar físicamente como lo hizo Caín. Probablemente tú y yo estemos muy lejos de eso, porque esto es una historia verídica, esto es una historia verdadera. Está en la Biblia, es real. Parece un cuento, pero es real. Quizás tú y yo no lleguemos a matar a Caín o a matar a una persona, pero sí podemos matar relaciones. Piensa allí, piensa en algunas relaciones rotas que tú has querido oye, ¿qué pasa? Porque si yo quiero estar cerca de esta persona, ¿qué pasa que no puedo? Llevas un clima asociado a cada una de tus relaciones. Y el clima dicta el pronóstico de tus relaciones. Las emociones matan o sanan. Las emociones pueden estar a mi favor o pueden estar en contra. Y a partir del reto que yo te voy a dejar el día de hoy, falta poco, vas a necesitar 3 cosas para poner en práctica este reto que yo te voy a dejar el día de hoy. Lo primero, vas a conseguir una información motivadora. Porque probablemente esa información que tú vas a recibir a partir de este reto te va a llevar a trabajar tu vida. Lo segundo, vas a tener alguna información sorprendente. Quizás te vas a sorprender de algunas respuestas que vas a recibir. Y por último, van a herir tus sentimientos. Sí, porque a partir de este reto que hoy yo te voy a dejar, probablemente van a herir tus sentimientos y te vas a sentir el peor y te vas a sentir... Pueden ocurrir 2 cosas. Si tienes la autoestima muy baja, probablemente esto te derrumbe y no avances. Pero si tienes la autoestima, una sobreestima, y esto quiere decir un ego más alto que tú mismo, probablemente entonces no lo vayas a aceptar. Y Dios va a tratar con nosotros en estas 3 semanas que quedan, desde la forma como Él se relaciona con nosotros, porque Dios también es un Dios con emociones. ¿Y por qué lo digo? Fíjense lo que dice el Salmo 62, 11, 12. Dice, una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado, que tú, Dios, eres un Dios de fuerza. Si eres un Dios, oye, que defiende, y esto implica emoción. Que tú, Señor, eres un Dios de ternura. Es un Dios también que a partir de este reto probablemente te vaya a consolar, te vaya a abrazar a partir de las respuestas que vayas a obtener. Y una de las cosas, porque creo que desde esta tarima hemos predicado mucho que tratamos de vivir en lo que predicamos. Yo tuve que hacer este reto primero.
Y quiero contarles un poco cómo me fue. Yo agarré tres personas que para mí son muy valiosas, que considero tienen una mirada amplia y una mirada objetiva de la pregunta que yo le iba a hacer, y le pregunté cómo es estar al otro lado de mí. Y las respuestas que recibí, la verdad, no fueron muy agradables, pero yo hoy quiero compartirlas contigo, con mi iglesia, la iglesia que amo, la iglesia donde Dios me ha ayudado a crecer en la fe, porque pienso que puede ser un apalancamiento para ti y comenzar a trabajar en tu vida. A la primera persona, que es un gran amigo con el que he crecido en la iglesia, le pregunté, ¿qué se siente estar al otro lado de mí? ¿Qué clima yo te genero? Y él me dio muchas cosas positivas, pero no me voy a enfocar en lo positivo, me voy a enfocar en lo que debo trabajar. Y esta persona me dice, Ludovic, tú eres alguien muy cuadrado, me dice él, y pretendes que todos piensen como tú piensas. Y esto, cuando tú y yo, o cuando estamos en alguna conversación, no se siente tan cómodo. Ok, chévere, gracias por darme esa información. No es fácil recibirla, pero ahí está esa información. Luego voy a otro amigo y le pregunto, ¿qué se siente estar al otro lado de mí? ¿Qué se siente? ¿Cuál es el clima que yo genero cuando estoy en alguna conversación donde tú estás? Él fue un poco más allá. Y él me dijo mis cosas positivas también, pero me dice, Ludovic, sigues moviéndote en esto de querer ser el centro de atracción. Y todavía tienes rasgos de egocentrismo. Oye, cuando me dice esto, me dice, bueno, yo pregunté y necesito tener la humildad para leer esto desde la forma positiva. Y voy a mi esposa fue un poquito más compasiva. Y ella me dice, le tuve que decir, Michelle, por favor, dime. Ella, no, es que tú eres muy bello y tú, pero bueno, tampoco eso siempre es así. Y ella me dice, no, Ludovic, mira, yo creo que tú vives mucho en el perfeccionismo y lo demuestras dentro del hogar, y eso a mí no me hace sentir bien, porque siento entonces que tengo que hacer cosas que normalmente yo no hago, que no soy así, y eso me hace sentir incómoda. 3 información, 3 lecturas, ahora me toca trabajar a mí. Y yo se los digo hoy a ustedes, iglesia, porque no es cómodo y no es nada fácil pararme aquí delante de unas 500 personas y mostrar algunas debilidades que aún sigo teniendo. Pero comprendí, todos tenemos una historia. Pero el que no la reconozcamos o el que no hagamos la pregunta no quiere decir que esté allí. Solo es que no somos ni valientes, ni vulnerables, ni humildes para saberlo reconocer. Fíjate lo que dijo Jeff Anderson. Esta es una cita que me encantó y quise colocarla. Dice, tú puedes conquistar el mundo, puedes causar impacto en el universo, pero al final del día, finalmente todo va a volver a las relaciones. Puedes convertirte en un gran empresario, puedes convertirte en lo que tú quieras, pero si no tienes buenas relaciones, tienes una tapa. Porque la vida se trata de relaciones y porque Dios le da gran importancia a la relación de unos con otros. Ahora, ¿cuál es el reto? Quiero que salgas de este sitio porque si no lo haces, vas a continuar en el mismo sitio. Y créeme, Dios quiere hacer algo grandioso contigo. Pero Dios no va a trabajar en una persona que no tiene ni la vulnerabilidad, ni la humildad, ni la piel gruesa para escuchar cosas que quizás no sean tan cómodas, pero que están allí. Solo que le hemos puesto un paño de agua tibia. ¿Y cuál es el reto? Vas a salir de este lugar y vas a escoger 3 personas, así como lo hice yo. Quizás pueda ser tu esposa, no lo sé, tu suegra. Hay algunos que están diciendo, ay Dios, la suegra. No lo sé. Las relaciones que tú consideres importantes y que tú quieras sanar, y le vas a preguntar, ¿cómo es estar al otro lado de mí? No es sencillo, yo lo sé, me costó, y me costó aún más decirlo acá, pero es la única forma que tú y yo tenemos de crecer y de avanzar. Y te quiero dejar con esto para finalizar.
Si tú no tienes la valentía de hacer esta pregunta, no significa que la información no esté allí afuera. Solo significa que no estás dispuesto a mirarla. ¿Quién acepta el reto? Excelente. Yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario en aquellos que tienen la valentía, que tienen la piel gruesa y que tienen la humildad de escuchar a otros en esto de saber qué tienen que decir sobre mí. Y yo quiero orar para que a partir de que tú hagas estas preguntas, comiences a tener un tiempo contigo mismo y las siguientes 3 semanas, en base o a partir de estas respuestas, vamos a construir cosas maravillosas que te van a ayudar entonces a avanzar en tu camino hacia convertirte en ese tipo como Carlos, ¿sabes? Que era todo, ¿sabes? Donde todo el mundo entonces tenía algo bueno que decir de él. Pero qué bueno que lo digan tu esposa, tu hijo, tu jefe, tus relaciones más cercanas. Creo que valdría mucho la pena poder poner en práctica entonces esto. Señor, gracias. Gracias porque Dios hoy comienza una serie donde tú nos estás llevando, Señor, a encontrarnos con nosotros mismos, a mirar nuestra historia y a entender que genera un clima en cada una de mis relaciones. Señor, dame la valentía para poder hacer esta pregunta. Señor, dame la humildad para reconocer lo que la otra persona tiene que decir de mí y que a partir de allí entonces esto pueda ser un puente para yo caminar y poder llegar a la meta. Señor, pero dame también esa piel gruesa para que cada una de estas cosas que me tengan que decir no me desmotiven ni no las acepte. Al contrario, que me lleven, Señor, a convertirme en eso que tú me has llamado a hacer. Tú me has llamado, Dios, a amarte a ti, pero también a amar a los otros. Y a veces es tan difícil, Señor, porque aunque cuando digo que amo, a veces mis relaciones no funcionan. Pero hoy entiendo que tengo un clima y ese clima diagnostica el pronóstico que voy a tener en mis relaciones. Gracias, Dios, porque comprometido estoy conmigo mismo en tener la vulnerabilidad, la piel gruesa y el coraje para llevar a cabo este gran reto. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, para mí fue un privilegio. Espero verlo con esa respuesta la semana que viene.